Sesión de hoy. Muy buenos días para todos. Eh, bueno, teniendo presente lo que abordamos el martes en la primera sesión, es introducción a las políticas de cambio climático y los instrumentos de gestión del cambio climático que tenemos en este momento en Colombia. Ya podemos empezar a aterrizar bajo ese marco como normativo y regulatorio que le daba cabida a ese Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones, que se espera, digamos, se empiece a estructurar y, digamos, que haya una primera fase de implementación de un programa de este tipo. Vamos a arrancar con una introducción a lo que son los sistemas de comercio de emisiones. Digamos que esto va a ser como una generalidad de los sistemas de comercio de emisiones, y en las sesiones posteriores vamos a ir abarcando, digamos, más a detalle cada uno de los temas relacionados. Los objetivos de esta sesión es abordar qué es un sistema de comercio de emisiones, cuál es su propósito y cuáles son sus principales objetivos, cuáles son los elementos principales del sistema, quién participa en el diseño, la implementación y la comunicación del sistema de comercio de emisiones, y como un componente transversal vamos a estar viendo cuáles son las diferencias entre un sistema de comercio de emisiones, el impuesto al carbono y otros instrumentos. Digamos que esto se va a desarrollar también a lo largo de todo el plan de estudios, pero hoy vamos a empezar a ver cómo esas principales características del sistema de comercio de emisiones. Entonces, ¿qué es un sistema de comercio de emisiones? Para abordar este tema, digamos que empezamos por la fijación de precios al carbono. Los precios al carbono surgen como una herramienta a través de la cual se busca cambiar en parte el comportamiento de consumidores, productores y financiadores que se encuentran pues en un sistema, en un país, en una sociedad donde se va a implementar este tipo de iniciativas. Cuando se habla de precios al carbono, digamos que hay dos grandes instrumentos: el sistema de comercio de emisiones y el impuesto al carbono. Entonces, el precio al carbono, ¿qué requiere? Requiere que los contaminadores paguen por las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten, es decir, el que contamina paga. Es un mecanismo diseñado para reducir las emisiones, es decir, que le apuesta directamente a la mitigación del cambio climático. Como mencionaba, aspira a cambiar el comportamiento de los productores, consumidores e inversionistas, y además genera co-beneficios en temas ambientales, económicos, sociales y también para la salud. Es una forma, además, de proporcionar ingresos adicionales para el gobierno, y, ¿por qué no?, también, pues, dependiendo del tipo de precio al carbono, a través de un sistema de comercio de emisiones puede generar ingresos adicionales también para la empresa. Entonces, el impuesto al carbono ya lo conocemos, hemos escuchado hablar de él, sabemos que en este momento pues el sector térmico se ha salvado un poco de tener que pagar este impuesto, por lo que el gas natural para generación y el carbón pues no están gravados, y pues que el uso de combustibles líquidos en este momento pues es mucho más reducido a comparación de unos años atrás. Entonces, el impuesto al carbono es un impuesto que establece un precio sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, al fijar un precio sobre la unidad determinada de emisiones de GI. Es un incentivo para que los contribuyentes reduzcan sus emisiones. Entonces, con el impuesto al carbono sabemos que a través de los estimativos con el factor de emisión, pues digamos que se establece la cantidad de emisiones y se fija un precio por tonelada de CO2 que se emite. ¿No? Ahorita pues puede estar oscilando alrededor de unos 15.000, 17.000 pesos la tonelada de CO2. Por otro lado, el sistema de comercio de emisiones es un mecanismo que genera el gobierno, en donde impone un límite máximo de contaminación.
que se distribuye o se vende, digamos, dentro de un número limitado de permisos de contaminación dentro de este límite y genera un mercado para el comercio de emisiones. ¿Qué quiere decir esto? Ese permiso de contaminación es lo mismo, equivale pues a un cupo transable de emisión, que es lo que crea el mercado. Entonces, el precio al carbono requiere, por un lado, que los contaminadores paguen y por el otro lado, aspira a cambiar el comportamiento de los productores, consumidores e inversionistas. Entonces, digamos que este es el esquema macro que cobija y que establece los dos mecanismos de precios al carbono, impuesto y sistema de comercio de emisiones. Ya vamos a ver un poco las diferencias entre estos dos instrumentos. Entonces, ¿qué pasa con el impuesto al carbono? El impuesto al carbono da certeza de precio porque fija el precio como tal. Por ejemplo, en Colombia en este momento está alrededor de los 17.000 pesos el precio por tonelada. Y es, digamos, un mecanismo un poco más sencillo. Por otro lado, el sistema de comercio de emisiones da certeza pues de la cantidad, porque fija, digamos, un tope máximo de posibles emisiones para todas las entidades que están cubiertas por el sistema, pero permite más flexibilidad para que cada una de las partes decida cómo gestionar sus emisiones. ¿Qué tienen en común estos dos mecanismos de precio al carbono? Que imponen un precio como tal al carbono, que son ambos costo efectivos y que pueden generar ingresos. El impuesto genera ingresos para el gobierno y el sistema de comercios puede generar ingresos para las empresas cobijadas dentro del sistema. Este es un pequeño abrebocas, una pequeña introducción de cuáles son los mecanismos que hay para mitigar, digamos, cambio climático a través de instrumentos económicos. Entonces, ya entrando un poco más a detalle en lo que es un sistema de comercio y cuáles son sus principales objetivos, vemos cuál es el fundamento económico de un sistema de comercio de emisiones. Entonces, para iniciar, pues el cambio climático puede ser vista como una falla de mercado. ¿Por qué? Porque las emisiones de gases de efecto invernadero son una externalidad que se genera a raíz pues, de las actividades económicas de una sociedad. Si no hay una intervención por parte de un gobierno, digamos que las empresas o los emisores no tienen ningún incentivo para dejar de emitir, ya que digamos que esas externalidades negativas no están incluidas dentro de sus transacciones. Y por otro lado, los costos sociales de las emisiones, digamos que no son ni pagados ni sufridos únicamente por quienes emiten las emisiones, valga la redundancia, sino por todos, por toda la sociedad, por todo el mundo, ya que digamos que las emisiones y el calentamiento global tienen pues un efecto a nivel planeta y no solo se sienten en una región, sino que digamos que se acumula hacia todo el planeta. Entonces, un sistema de comercio de emisiones pone un precio explícito al carbono a través de estos mecanismos de mercado como una forma de internalizar las externalidades, digamos, acotadas en las emisiones, y las entidades reguladas son incentivadas pues, a encontrar esas formas de reducir sus emisiones o pagar por ellas. Digamos que a través de un impuesto al carbono, si bien se pueden implementar ciertas medidas, la tonelada de CO2 no va a dejar de costar pues, el precio que se fija y digamos que a las empresas las van a estar midiendo es de acuerdo al consumo de combustible. En cambio, en un sistema de comercio de emisiones, digamos que hay más opciones y las empresas pueden llegar a gestionar de mejor manera sus emisiones. Como fundamento también de esas razones económicas de un sistema de comercio de emisiones tenemos, digamos, 5 aspectos principales. El primero es la eficiencia económica.
se basa pues, en el principio de quien contamina, paga. Y es una forma de cumplir con los objetivos ambientales al menor costo. Por otro lado, permite la flexibilidad, ya que la asignación de los cupos transables es costo efectiva y los mecanismos de flexibilidad intertemporal e intersectorial también facilitan el cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden transar los cupos con empresas de otros sectores y en diferentes tiempos. Más adelante vamos a ver un poquito de eso de diferentes tiempos. Genera pues una costo de efectividad estática, incentiva a las entidades reguladas a explorar y descubrir diferentes opciones de reducción. Digamos que eso es una acción que se espera se dé en un corto plazo, en donde las empresas empiecen a evaluar cuáles son sus mejores alternativas, si digamos, que ahí se traduce también en esa costo efectividad dinámica, en el que una empresa pues, puede ver si juega en el mercado comprando y vendiendo los cupos transables o si decide implementar alguna tecnología para reducir sus emisiones y tener, digamos, como ese backup de cupos que puede llegar a necesitar más adelante, o si ya, digamos, al reducir sus emisiones tiene cupos disponibles para poder vender. Entonces, digamos que genera también un dinamismo, pero es un dinamismo que necesita señales de precio y que es un poco más a largo plazo. Y finalmente, en los ingresos, pues puede generar ingresos tanto para las empresas al transar sus cupos de emisiones como para el gobierno, quien en un inicio de cada año del sistema de comercio de emisiones o de pues, cada periodo fiscal que establezca el diseño del sistema, puede generar a través de subastas ingresos para el gobierno. Una señal de precios a todos los niveles puede estimular la transformación de la economía y el desarrollo de bajas emisiones en carbono. Para los productores, que son las entidades reguladas por el sistema, esto tiene un incentivo para explorar opciones de reducción para minimizar sus costos. Para los consumidores, digamos, el traspaso de costos a los consumidores fomentan también el cambio hacia alternativas de bajo en carbono. Y para los inversionistas, el riesgo de que los activos se devalúen o queden varados fomenta también las inversiones hacia tecnologías más sostenibles, más limpias. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, comentario o seguimos? No, señora, continúe, por favor. Listo. Entonces, dentro de los beneficios que trae un sistema de comercio de emisiones, digamos que se puede dividir en tres grandes categorías, en lo que tiene que ver con el tema medioambiental, en eficacia económica y, digamos, su compatibilidad con otros objetivos de política. En la eficacia medioambiental y los beneficios colaterales, el sistema de comercio de emisiones, digamos que genera una certeza de las emisiones que proporciona el tope, que se establece sobre la base de un presupuesto de carbono. Entonces, eso ya vamos a profundizar un poco más ahorita en ese tema. El sistema de comercio de emisiones también permite un claro camino de reducción de emisiones. Digamos que esto se van estableciendo topes año a año y digamos que la ambición del sistema debería ir aumentando año a año. Con esto, digamos, como conduciendo al país en una senda de desarrollo bajo en carbono. Además, trae pues, beneficios colaterales como la reducción de la contaminación y mejoras en salud pública al incentivar que se empleen mejores tecnologías o se hagan procesos más eficientes. Y digamos que eso impacta positivamente en otros aspectos, no solo directamente en temas de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, en la eficacia económica, pues este sistema de comercio de emisiones es un mecanismo de mercado que no se ve obstaculizado por información incompleta o la necesidad de
de regular. Digamos que al inicio de cada periodo, la empresa sabe cuál es su obligación, cuántos cupos transables le hace falta cubrir, pues cuántos, sí, como cupos de contaminación le hace falta por cubrir, y digamos que no hay necesidad de regular como tal, sino que la empresa debe gestionar sus cupos y sus emisiones, porque si al final del periodo, digamos que no está en cumplimiento, eh, puede verse enfrentado a sanciones o multas que pues, el sistema establezca en estos casos. También como parte de esa eficacia económica está la reducción de los costos en la gestión de las emisiones, que permite mecanismos de flexibilidad también con las compensaciones, la banca y los préstamos, e incentiva el desarrollo y la innovación de bajas emisiones de carbono. Por otro lado, pues es compatible con otros objetivos de política, puede generar ingresos que pueden ser reciclados, digamos, en el mismo sistema o en inversiones, digamos, de tipo medioambiental. El monitoreo, reporte y verificación, que es el MRV, produce datos sobre las emisiones y facilita el intercambio de información. Digamos que este sistema de comercio de emisiones va a poder generar una base de datos mucho más robusta y más actualizada del estado de las emisiones de las empresas que estén reguladas. Es un tipo de mecanismo de fijación de precios al carbono que permite que se adapte, pues, digamos, al contexto específico de cada país, y por eso, digamos, la importancia de nosotros conocer cómo funciona a grandes rasgos este tipo de instrumentos, para que a la hora de sentarnos ya a discutir con gobierno cómo va a ser esa primera fase, ese primer piloto, y cómo va a ser esa estructuración final del sistema, digamos que este se adapte, digamos, a la realidad y a las condiciones del país. En ese sentido, pues podría entrar a jugar esas particularidades, digamos, que Yerjan nos hablaba en la sesión pasada, ver cómo se ajusta a la realidad del sector energético de Colombia, ver qué actores estarían involucrados dentro del sistema, ver de dónde se pueden obtener las compensaciones. Entonces, digamos que es adaptable al contexto del país. También pues, puede permitir que nos vinculemos a otros sistemas de comercio de emisiones que existan en la región. Que hasta ahora lo único que hay en la región es el de México, que también está como en su primera fase. Entonces, pues, permite que se moldee un poco más. Puede generar también apoyo político y es una vinculación que facilita la cooperación internacional. Al ser, digamos, una empresa que esté regulada por el sistema, también puede facilitar que cooperación internacional apoye, digamos, el mecanismo, y también apoye a las empresas que hacen parte del mismo. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Yo creo que la presentación hasta ahora es clara, le surgen a uno mil inquietudes, pero yo creo que más adelante las podemos ver. La presentación yo creo que ha sido clara. Perfecto, Pablo. Entonces, continúo. Ahora vamos a ver cuáles son esos principales elementos de un sistema de comercio de emisiones. Vamos que acá los vamos a ver de manera muy general, y en las sesiones posteriores vamos a ir entrando como un poco más a detalle en cada uno de estos elementos. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de comercio de emisiones? Digamos que tiene tres grandes pasos. El primero es el gobierno impone un límite máximo o un tope en la cantidad de emisiones. El segundo es que el gobierno asigna derechos de emisión a los participantes. Y el tercero es, con estos derechos de emisión se puede generar un comercio, que es un mercado, con otros participantes. Entonces, cuando el gobierno impone un límite máximo o un tope a la cantidad de emisiones, hay tres, digamos, elementos principales. El tope como tal es
la cantidad de emisiones que se pueden generar durante un año o un periodo de cumplimiento por los sectores regulados. Es decir, que fija un límite para todas las entidades reguladas del sistema en un periodo. Por ejemplo, no sé, el gobierno dice el tope máximo de emisión para el sistema en el 2022 va a ser 100 millones de toneladas, por poner un ejemplo. Entonces, entre todas las entidades que estén reguladas por el sistema, el tope máximo va a ser esos 100 millones de toneladas y esos cupos de emisión se van a repartir entre todas las empresas reguladas. El tope se define de acuerdo a una meta de reducción. Entonces, por ejemplo, en Colombia ya sabemos que hay una meta de reducción al 2030 que es del 51% de acuerdo pues, a un escenario tendencial pues, a ese año. Entonces, seguramente el tope que fije el sistema va a estar relacionado con esa meta de reducción. También puede tener en cuenta pues, otras políticas y otras metas que hayan a nivel de jurisdicción y pues, el articulamiento con otras políticas climáticas. Para definir ese tope, también digamos que hay que tener en cuenta ese marco regulatorio y hay que establecer qué gases van a estar incluidos dentro del sistema. Puede que sea solo CO2, pueden incluir también metano, pueden incluir pues, otros gases de efecto invernadero. Eso digamos que está dentro del diseño del sistema. Ver qué tipos de combustibles, qué tipos de sectores, qué entidades participantes estarán regulados bajo el sistema de comercio de emisiones. Entonces, todo eso hace parte como de esa primera fase de diseño que debe tener el sistema de comercio de emisiones. Catalina, una pregunta ahí. Esa meta de reducción, no sé qué lo hemos hablado, pero no me acuerdo muy bien. La meta de reducción, digamos, que fijamos para dentro de 30 años como país en el 51%, ¿es sobre las emisiones reales o es sobre la proyección de crecimiento? O sea, tenemos una base hoy de tanto y proyectamos un crecimiento de tanto, esas emisiones crecerían en tanto, por consiguiente, de eso que esperamos que crezca, vamos a bajar el 51%. ¿Es así o digamos hoy es el 51% y digamos individualmente una empresa generadora de emisiones hoy debe pensar que debería reducir sus emisiones en un 51% para el 2030 y digamos que sería una manera preliminar de calcular si hoy genero 10 para el 2030 tendré que generar 41 y como muy probablemente no lo puedo hacer con tecnología en estas plantas, casi que los otros 51 de reducción van a ser producto de esos mecanismos económicos de mercado de emisión. ¿Cómo es esa meta de reducción del 51%? ¿Es en líneas generales sobre qué? ¿Sobre la tendencia de crecimiento, sobre el crecimiento, o cada uno tendrá que incorporar desde hoy que para el 2030 lo que genera hoy tiene que estar reducido en el 51% y el resto lo tendrá que transar? Es sobre la proyección de las emisiones, sobre la tendencia. Digamos que el país hizo una proyección de crecimiento y de emisiones, ese escenario tendencial al 2030 y la meta de reducción es sobre ese escenario tendencial, no es sobre el año actual, sino el escenario tendencial. Eso permitiría intuir o medio pensarlo de alguna manera que, aunque me imagino que todo lo que hoy hay instalado tendrá alguna responsabilidad para cumplir esa meta y hay que ver cómo está definida, pero si es sobre el escenario tendencial, uno esperaría que la gran mayoría, y lo hago como pregunta, la gran mayoría de esa responsabilidad en el cumplimiento de esa meta de reducción esté casi que en compromisos para los nuevos actores, entiendo, para lo que pase de aquí para adelante, porque digamos, si es en esa tendencia de crecimiento, pues entonces procurará crecimiento limpio, le pondrá condiciones a crecimiento con fuertes emisiones, parará deforestación, o en qué medida los actuales se verán afectados, porque digamos, es imposible pensar que los que hoy existen pasen en blanco.
tendrán que entrar de alguna manera. Con esos topes me supongo, pero los límites fundamentales estarán en las políticas y digamos líneas que se vayan consolidando para el crecimiento, que sean menos contaminantes. ¿Cómo es esa compatibilidad entre lo que existe y lo que va a crecer nuevo? ¿Quién tiene, digamos así, de mayor peso? No sé, no me queda claro cómo se hace ese balance para ir, valga la redundancia, balanceando en la medida en que se va creciendo, qué papel juegan los nuevos que entran y qué papel juegan los que existen. Y hago la pregunta no porque los que existen le saquen el cuerpo a su responsabilidad, sino porque me supongo yo, soy especialmente para una empresa de este sector, que es difícil, digamos, una política de reducción. Es difícil, no sé, ahora los más técnicos de cada una de las centrales dirán cómo se puede hacer, pero son finalmente unos equipos instalados con una necesidad de combustible, con un sistema de combustión y unas emisiones más o menos estándar, que es distinto a una empresa que ajustando sus actividades administrativas, operacionales, cotidianas, de corto plazo, pueda reducir las emisiones. Por ejemplo, una empresa de transporte, entonces tiene que 20 camiones viejos, dice 10 años los deprecio y los pongo nuevos. Pero una planta de estas es un poco más complicado. Entonces, ¿cómo entra ese juego? Entre el hoy, el futuro y ese compromiso de reducción. Bueno, digamos que ahí hay varios temas. Uno, esa senda de crecimiento, digamos, ese escenario tendencial se calcula a partir de un año base. Entonces, digamos, se proyectó desde 2015 a 2030, tomando lo que había también en 2015. Entonces, ahí entramos, digamos, todos nosotros, los que estábamos en 2015. Nosotros estamos en la base de ese escenario de crecimiento. Se calcula también en esa línea base sobre los proyectos que en 2015, digamos que se veían en el plan de expansión o que se habían visto que iban a posiblemente entrar en operación pues en el corto plazo. Por ejemplo, en ese escenario de referencia estaba Ituango, proyecto que pues hasta el momento no ha entrado. En el escenario base de referencia, digamos que había varios proyectos a carbón que finalmente no entraron. Entonces, se toman esos planes, digamos, de expansión y se proyecta lo que se espera se tenga a ese momento. Y para los nuevos actores, digamos que entran a jugar no solo las limitantes, pues por llamarlas de alguna manera, en lo que tiene que ver con cambio climático y estos sistemas, sino que seguramente también más adelante por política nacional y política, digamos, no solo de cambio climático, sino de desarrollo del país con la estrategia también al 2050, seguramente van a limitar un poco más la entrada, por ejemplo, de más térmicas. Dejan el parque existente regulado bajo estos mecanismos de gestión del cambio climático, pero seguramente a futuro, si permiten la entrada de nuevas térmicas, va a ser bajo condiciones de tecnología mucho más fuertes. Entonces, digamos que todos los actores entrarían a jugar. Por ejemplo, si entra una nueva térmica en el 2028, por decir algo, seguramente entra de una a estar cobijado por este sistema de comercio de emisiones. ¿Y ahí qué pasa? Como hay un presupuesto de carbono para todo el sistema, a ellos le van a asignar, digamos, en su primer año seguramente le asignarían el 100% de sus emisiones, pero al siguiente año ya le van a bajar, digamos, los cupos que gratuitamente le asignan. Entonces, por ejemplo, si emite 100, le darían 90. Entonces, esa nueva empresa tendrá que gestionar ese 10% que le hace falta. Lo puede hacer a través de compensaciones o comprando ese faltante en el mercado. Y así pues se van manejando también todas las empresas que estén vinculadas en el sistema, porque nosotros como actores existentes en este momento ya entramos a participar como actor regulado.
¿Y por qué entramos a participar? Porque van a intentar incentivar que haya un cambio de comportamiento, un mejoramiento en la tecnología, que haya procesos más eficientes y que todo lo existente también se encamine en una senda pues como de desarrollo bajo en carbono. No sé si con eso respondí un poco tu pregunta. Sí, sí, yo creo que eso responde la pregunta de un tema complejo, pero mil gracias, sí. Catalina, y no podría colocarse como tope no la emisión másica de dióxido de carbono, sino el unitario. Por ejemplo, si yo en el 2021 mi emisión fue de 0.60 o 0.50 toneladas de CO2 por megavatio, mi reducción está que el próximo año ya no sea ese, sino el 10% menos. Entonces ya sería a 0.60 por 0.10 lo que dé, o por 0.90 lo que dé. De tal forma de que la empresa entonces sí se vea obligada a hacer lo que tú dices, esos proyectos de reducción tendientes a mejorar la eficiencia y no a bajar su emisión absoluta, porque es que, como le dije ayer, la anterior vez, la generación siempre va a ser proporcional a la emisión, porque nuestra empresa o nuestro proceso es de generación de energía que genera emisiones. En cambio, si tú haces con el unitario, no estás poniéndole traba a la generación. Yo estaba pensando eso y sería como una salida de mirar cómo se podían mirar los topes. Fijar los topes con base a los unitarios que tienen cada empresa. Y como tú dijiste que los topes son individuales para cada empresa de acuerdo a su historia, podría ser una buena alternativa. Ahí hay que hacer una claridad. El tope se establece es para todo el sistema. Entonces, en el sistema no solo está el sector de generación de energía térmica, estará también el sector industrial y estarán otras entidades. Entonces, por eso digamos que el tope que se define para el sistema es, digamos, con base en un presupuesto de carbono, de decir cómo se puede emitir máximo, por ejemplo, 100 toneladas. La meta de reducción, o sea, ese tope se define con base a las metas país, a las metas macro. Y ya, digamos que por eso este mecanismo da la flexibilidad de que cada empresa gestione sus emisiones, ¿no? Teniendo un límite máximo de total de emisiones, claro, teniendo en cuenta las particularidades pues de los sectores, en este caso pues el de generación de energía, y eso se va a ver reflejado en la asignación de cupos que den a cada empresa y a cada sector al inicio de cada periodo de cumplimiento. Entonces, esa asignación de los derechos de emisión es la que se ve, digamos, acotada por el desempeño de la empresa, no solamente del año inmediatamente anterior, sino también de su histórico o de ciertos factores que se tienen en cuenta para la asignación de eso. Entonces, por ejemplo, antes, pues, al iniciar el periodo de cumplimiento, el sistema puede decir como, bueno, las obligaciones de energía en firme que tienen las empresas reguladas son tantas, entonces se espera que el nivel de generación sea un poco acorde a esas obligaciones, entonces con base en eso se va a hacer la asignación de los cupos. Entonces, digamos que lo que si busca el sistema es incentivar como un comportamiento, pues un mejor comportamiento y propiciar, digamos, ese aumento en eficiencia y en el desempeño de cada una de las empresas, pero el tope que fija, lo fija para todo el sistema. O sea, entonces hay empresas de diferentes sectores que no las pueden, digamos, condicionar con metas específicas, con esos valores unitarios, como dices tú, de una emisión por megavatio, porque a otras empresas no se les mide de la misma manera.
Entonces, lo que hace el sistema es poner un tope para todos los participantes. O sea, es ese presupuesto global. Y a cada una de las empresas se les asignan unos derechos de emisión que sí podrían, digamos, asignarse con base en esas particularidades de la empresa y del sector. Igual, ese es es un elemento bien importante que es bueno que lo tengamos como en el radar en el momento en que podamos hablar con el ministerio y presentarle estas inquietudes también con XM como administrador del mercado, para que vea, digamos, los costos en los que van a incurrir las diferentes empresas, pues para que esto también sea un componente del factor del mercado. Yo hago una pregunta y pues para cualquiera que tenga respuesta, pero lo veo como fundamentalmente para las empresas, es porque yo tengo una impresión y quiero saber si estoy equivocado. O sea, siempre se habla que esto busca un mejor comportamiento al estar, digamos, grabado y sacado a la superficie los costos ambientales de generación de CO2 y todo lo que tiene asociado, todos sus costos sobre los servicios ecosistémicos que afecta, eso es clarísimo. Cuando dicen el mejor comportamiento de los actores, a mí no me queda muy claro que una empresa del sector como actor pueda tener un mejor comportamiento. A mí no me queda muy claro y quiero verificar si es porque estoy equivocado o es así. La pregunta concreta es, si Colombia quiere mejorar y disminuir sus emisiones, digamos, de generación de energía, establecerá políticas a futuro tendientes a que haya un cambio en el portafolio de la matriz energética. Entonces, lo que decías hace un rato, se va a bajar la generación termoeléctrica, supongamos, se va a incentivar la generación de energías renovables, y va manejando, que fue todas las discusiones que se dieron con la UNE, básicamente para que el sector eléctrico cumpliera con sus metas de reducción. Lo que se hizo, y todas las discusiones, al menos en las que yo estuve, lo que se hizo fue barajar la matriz energética. Entonces, más carbón, más renovables, menos renovables, hidroeléctricas, esto, está Ituango. Y con eso, entonces, baraja uno de esas grandes variables para decir, tengo tanta capacidad de generación de energía compuesta por estas posibilidades de generación y eso me da una emisión de tanto. Entonces, desde ahí me queda claro que el país podría reducir sus emisiones de generación de energía barajando esa matriz energética. Sin embargo, desde una empresa cualquiera, si a uno le dicen, oiga, usted genera tanta emisión por su generación de energía y este costo busca su mejoramiento, yo no encuentro muy bien, y no sé si me equivoco, cómo podría mejorar. Es que una empresa hoy, que está montada hace 10 años, tiene unos equipos de combustión, tiene una tecnología, tiene un combustible. Para generar X megavatios tiene que meter X cantidad de combustible, entregar esa energía y eso genera unas emisiones. Y ahí no hay posibilidades de mejora. ¿Qué es lo que digo? Que en otros sectores puede que esa posibilidad de mejora esté un poco más a mano. Me explico, quien hace su matriz de generación de emisiones y manda a 10 ejecutivos 40 viajes internacionales y hace 50 reuniones y en esas entrega comidas y hamburguesas y papelería y todo eso, pues hace esa matriz y dice, vamos a reducir el 10% de viajes internacionales, vamos a hacerlos por Meet, las reuniones las vamos a hacer por Meet, en vez de esto vamos a poner menos desechables, yo que voy a ver que me genere menos. Y con todo ese manejo yo digo, bueno, el año pasado generé 10, este año voy a generar 8. Lo que pasa es que eso, que también lo pueden hacer estas empresas, digamos, las emisiones atmosféricas asociadas a esas cosas absolutamente periféricas y minúsculas, más o menos como comparar el agua desmineralizada que produce para una caldera versus la que utilizan para refrigeración. Mejor dicho, la otra es despreciable. Entonces, en esa medida, no me queda muy claro, y repito, si es así, para que todos nos quede claro que es así, y si no es así, de pronto los que no lo tenemos muy claro podamos aprender cómo una empresa hoy, mediante este mecanismo que existe,
le pueden decir mejore su tecnología. Pues puede que haya alguna muy vieja que tiene una turbina absolutamente vieja y no sé, pero hoy una empresa que genera, que tiene 10, 15, 20 años de construida, irle con esto para que sea más eficiente y genere menos, yo no encuentro muy bien que lo pueda hacer. Entonces ese incentivo, si no existe, hay que ver cómo eso se discute y entra en la discusión. Entonces la pregunta es, ¿estoy equivocado? ¿Esa es una realidad así o no? Sí, las empresas pueden hacer muchas cosas para reducir sus emisiones en su proceso productivo. No muy poco, ¿sabes? No puedo hacer muy poco porque eso ya depende de la tecnología que tiene. Tendría que cambiar. Claro, la que tiene, la que tiene. Entonces, pero lo que tú decías es importante porque, exacto, hicieron una matriz de generación con base a unos presupuestos para tener una reducción que yo la veo demasiado azarosa, reducir el 51% hasta allá. Pero ¿qué pasa cuando venga un niño? Y planificaron de que entra Hidroituango, entonces ellos pensaron que Hidroituango tiene el 17% de generación del país, entonces con eso vamos a reducir en un 32% las emisiones, ya tenemos ya todo ganado. Pero ¿qué pasa si no llueve y no tiene el envase no tiene agua? Entonces ese año que se va a cumplir la meta no se va a cumplir porque van a tener que arrancar todas las térmicas y las térmicas van a aumentar sus emisiones, porque es que la generación está asociada directamente proporcional a las emisiones, entonces no hay nada que hacer. Entonces, no, por eso es que digo que para los otros sectores, como decía Pablo, es más fácil de manejar y poner unos topes con base a unas toneladas. Pero el sector que produce la energía, quemando un combustible fósil, generando emisiones, el parámetro no debe ser tonelada porque está asociado directamente con la generación, entonces tú vas a pagarla, vas a pagar las plantas. Si no, pero ¿cómo si podemos forzarnos a mejorar su hit rate? Entonces eso lo podemos hacer de la mano con XM, de que generemos en puntos eficientes. Las empresas pueden también hacer proyectos de upgrade para mejorar su eficiencia, pero esos mejoramientos de eficiencia están del orden del 1%, 2%. Ya cuando tú te van a pedir reducir el 50%, necesariamente tendrás que cambiar, tienes que coger tu hierro quitado y poner otra tecnología, poner algo solar o híbrido, trabajar con hidrógeno, con otras vainas que todavía no están desarrolladas. Y no creo que de aquí al 2030 esté completamente desarrollada esa tecnología. Sí, bueno, un poco la duda para cerrar es, me da la impresión, me queda el sabor de que este sector tiene una característica. Primero, es importante en la generación de emisiones, por consiguiente siempre va a estar en el ojo del huracán. Esa es una característica. El quiebre real en la cantidad de emisiones del sector de generación de energía está en manos de la política de crecimiento a futuro, de cómo compone esa matriz. Y es muy difícil que los actores que hoy están puedan contribuir en eso. Quiero decir, no existe, como es lo que dice, pues no es que no se pueda hacer absolutamente nada, pero lo que se puede hacer, por lo que entiendo, repito, si estoy equivocado, estos son los espacios para que entre todos enriquezcamos el conocimiento. Pero lo que se puede hacer como actor individual, porque es que esto finalmente le va a llegar a cada uno de los actores, para que mejore ese comportamiento es nada. O sea, los actores que hoy existen pueden mejorar irrisoriamente, pero la única manera de contribuir es, si mis emisiones son muy altas, salgo del mercado. No sé, es eso, y creo que puede que haya otros sectores que tengan la misma característica, pero muchos no la tienen, y uno dice, un llamado a esto sí me va a llevar a una producción más eficiente, pero lo que quiero decir es eso, aquí se puede dar por sector como política de gobierno trazando el crecimiento, pero no como actores individuales. La participación que como actor individual se puede tener me parece que es muy poquita y de ahí nace la preocupación, que si me la cargan porque todos los actores tienen que tener, pueden ser unos costos muy altos, aunque sea por actividades transables. Esa es como una duda que me queda para que la tengamos para todos esos talleres y aprendamos todos, yo también ir afinando si eso está equivocado, saber cómo. Bueno, ahí también hay varios temas. ¿Alguien iba a hablar? Creo que no. Hay unos temas y es que, bueno,
digamos, la meta, digamos, de reducción que hablaba del 51%, no necesariamente tiene que ser esa meta para el sistema de comercio de emisiones. Tampoco, digamos que la idea es lograr toda la reducción de emisiones que tiene que hacer el país a través de este mecanismo. Hay mecanismos, digamos, complementarios para esto, pero digamos que el tope sí se va a definir, digamos, teniendo en cuenta esas metas de reducción. Puede que no sea el 51%, puede que el sistema para un periodo de cumplimiento diga como vamos a reducir el 5% de las emisiones respecto al año anterior, por decir algo. Y frente a eso es que se va definiendo el tope, pero el sistema pues tiene que tener en cuenta las metas globales que tiene para, pues, digamos, establecer cómo se va a trabajar con el sistema pues año a año. Y pues lo que les mencionaba, no solo las empresas de energía van a estar reguladas por este mecanismo, sino pues no tendría mucho sentido. Entonces digamos que es una apuesta a nivel país y a nivel intersectorial para que entre todos se gestione un poco las emisiones que se generan. ¿Qué pueden, por ejemplo, hacer las empresas que ya están haciendo en este momento? Por ejemplo, los cierres de ciclo, los retrofits de turbina. Todas esas actividades son acciones que finalmente se van a traducir en una mejora en eficiencia y en una reducción de emisiones. Si una empresa tiene un muy buen desempeño, digamos que lo que le asignen de cupos de emisión, de derechos de emisión, seguramente va a ser suficiente para las emisiones que está generando y no tienen ni que salir a comprar ni tienen que hacer inversiones durante un periodo de tiempo. Entonces, pues digamos que esos derechos de emisión también se van a asignar con base en esas particularidades que llega a tener la empresa. Más adelante de pronto podemos aterrizar un poco más los conceptos, pero sí entiendo, digamos, esa preocupación que se genera por la particularidad del sector térmico en Colombia. Y ese es otro tema, que este tipo de mecanismos permite que se diseñe con base en las realidades del país y que se adapte a las necesidades, porque no, pues digamos que no buscan replicar tal cual el sistema de comercio europeo acá en Colombia, porque pues, las características y los actores que hay allá son muy diferentes a los que hay acá y la composición de las matrices energéticas pues son muy diferentes. Digamos que este mecanismo da un poco más de flexibilidad a las empresas en poder implementar ellas solas las opciones que más le convengan. De pronto sale mucho más, o sea, de pronto no es necesario que hagan ninguna inversión en tecnología, sino que pueden a través de compensaciones cumplir lo que les hace falta de emisiones o a través de bonos de carbono. Pero digamos que les da la flexibilidad a las empresas de escoger cuál es su mejor escenario y no, por ejemplo, con un impuesto al carbono, que sí o sí, por simplemente comprar o adquirir el combustible, pues ya tienen que pagar el impuesto. Entonces, digamos que esa es como la diferencia y las ventajas que podría llegar a tener un esquema, digamos, de mercado como es este. Bueno, para seguir como avanzando y de pronto ya aterrizar un poco más varios de estos conceptos, íbamos en que los tres elementos principales del sistema es el límite máximo que se impone, la asignación de los derechos de emisión y, digamos, la comercialización de esos derechos de emisión. El gobierno genera, digamos, una cantidad de derechos de emisión para ser distribuidos o vendidos en, digamos, todas las empresas que van a estar reguladas bajo el sistema. En Colombia se llaman esos cupos transables de emisión. ¿Qué pasa después? Se genera ese comercio de emisiones, que ya vamos a ver, y año a año, o pues al finalizar cada periodo de cumplimiento, se debe generar un reporte ante el gobierno de la cantidad de emisiones que se emitieron durante el año. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar un inventario de emisiones o una medición en tiempo real de las
emisiones que se generaron durante el año. Entonces, acá vamos a ver un poco cómo funciona este esquema. Tenemos 3 empresas. Cada una tiene, digamos, diferentes niveles de emisión, que son como los circulitos en verde, son las emisiones de cada una de las empresas. Y las hojitas que se ven son los derechos de emisión que fueron asignados a cada una de las empresas por parte del gobierno. Entonces, para el participante A, se le asignaron 3 derechos de emisión, al participante B también y al participante C también. ¿Qué hay de diferencia? El participante A solo emite 1 tonelada de emisión, el participante B emite 5 y el participante C emite 3. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta línea puntuada es el tope de las emisiones que se fijó para el sistema de comercio de emisión. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que esté por encima de ese tope son emisiones adicionales que se deben gestionar. Entonces, el participante A, que le asignaron, acá pues hay un error porque debía ser solo 1 tonelada, digamos, en el esquema. Un poco raro. Pero bueno, al participante A se le asignaron 3 derechos de emisión y tiene 1 tonelada, 2 toneladas de CO2 por gestionar. Entonces, ¿qué puede hacer este participante? Utiliza los 3 derechos de emisión que le otorgaron y puede vender ese derecho de emisión que le sobra, o puede guardar ese derecho de emisión para un periodo posterior. Digamos que esas son las 2 alternativas que tendría. ¿A quién le podría vender ese derecho de emisión de este escenario? Pues seguramente al participante B, que es el que necesita derechos de emisión para cubrir sus obligaciones. ¿Qué pasa con el participante B? Tiene 2 toneladas de emisión por gestionar, o sea, tiene 2 toneladas adicionales. ¿Qué puede hacer este participante? La primera opción que tiene es comprar los derechos de emisión de los participantes que tienen excedentes. En este caso, el participante A, que tenía una emisión, pues un derecho de emisión, perdón, adicional. ¿Qué puede hacer también? Puede comprar en las subastas que genera el gobierno. Entonces, el gobierno al principio asigna unos cupos y durante el periodo de cumplimiento puede generar subastas en donde asigna o en donde vende, digamos, nuevos derechos de emisión para que las empresas puedan comprar, adquirir y con eso vayan cumpliendo sus obligaciones de emisiones. Otra tercera opción que tiene la empresa es a través de los créditos de compensación. Entonces pueden ir al mercado voluntario de carbono y comprarle certificados de reducción de emisiones a algún proyecto forestal, por ejemplo. Y con eso compensa la emisión que le falta. Y la cuarta opción es empezar a pensar en acciones tempranas que le permitan reducir su nivel de emisiones. Entonces, digamos que las empresas tienen un portafolio de opciones para poder gestionar sus emisiones y no, por ejemplo, con el impuesto al carbono, que sí o sí, solo por adquirir combustible, ya los van a gravar con el impuesto. ¿Qué puede hacer el participante C? Que tiene igual número de derechos de emisión y de emisiones. Catalina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Catalina? Te habla Sael. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les ha ido? Catalina, ¿por qué no explicas un poquito sobre la tercera alternativa que tiene el participante B, ¿ya? Al que le hacen falta todavía derechos de emisión, que es precisamente la opción 3? Los créditos de compensación. Bueno, hay, digamos, 2 tipos de mercado de carbono en el mundo: el voluntario y el regulado. El sistema de comercio de emisiones sería uno regulado, porque lo determina el gobierno y digamos que está
generando como obligaciones hacia los actores participantes. Pues no participantes que deciden participar, sino que regulan, ¿no? Hacia los actores regulados. Por otro lado, está el mercado voluntario, que son empresas, por ejemplo, del sector forestal, o empresas, por ejemplo, como hidroeléctricas o generadores de residuos, que crean proyectos en el que reducen también sus emisiones y que pueden certificar esa reducción de emisiones ante estándares internacionales, por ejemplo el MDL, para generar certificados de reducción de emisiones. Con esos certificados de reducción de emisiones, ellos pueden salir a vender al mercado a las personas que necesiten, digamos, compensar voluntaria u obligatoriamente sus emisiones. Entonces, por ejemplo, ahorita con el impuesto al carbono hay un mecanismo de no causación del impuesto. Ese mecanismo de no causación se deriva a través de la implementación de proyectos de reducción de emisiones y de poder adquirir, digamos, en el mercado de carbono nacional certificados de reducción de emisiones. Entonces acá las empresas pueden adquirir esos créditos de compensación de empresas de otros sectores que no estén regulados por el sistema de comercio de emisiones para compensar sus emisiones. Entonces, o sea, una empresa, por ejemplo, del sector térmico puede comprarle las reducciones de emisiones a un proyecto forestal. Entonces, con eso compensa sus emisiones. Una Sí, preguntita, una preguntita, Catalina. O sea, porque a mí de pronto cuando, vamos a suponer que yo no tengo derechos de emisión y no los puedo buscar en el país, ¿ya? Porque en el país no hay, por decir por qué o por qué motivo. Me toca hacerlo internacionalmente. Eso se puede, y sí hay una sinergia entre la normatividad ambiental para el mercado de emisiones internacional o externo a Colombia y el nacional. ¿Sí acompaña la normatividad existente? Ahí hay dos escenarios. Por ejemplo, sí se podría, pero hay algunas limitantes. ¿Qué pasa? Cuando, digamos, entró en funcionamiento el impuesto al carbono, el mecanismo de no causación durante un periodo de tiempo permitió que las empresas pudieran adquirir esos certificados de reducción de emisiones de proyectos internacionales. Sí se podía en un principio, luego ya se acotó a que tenían que ser proyectos nacionales. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? La idea es que este sistema de comercio de emisiones ayude a gestionar las reducciones de emisiones dentro del país. Entonces, si tú compras a un proyecto internacional, la reducción de emisiones no se está generando en el país, sino se está generando en el otro, de donde tú estás comprando la reducción de emisiones. Entonces, digamos que te sirve a tu contabilidad, pero no le sirve a la contabilidad del país porque la reducción de emisiones no se generó dentro del territorio nacional. Entonces, pues eso es algo que el diseño del sistema tiene que definir. Normalmente se acota a que sean proyectos nacionales precisamente por eso, para que el esfuerzo se vea realmente en el país y no pues afuera. Sí, con esto sí contesto tu pregunta, ¿sabes? Sí, correcto. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, teníamos el escenario del participante C, que tiene igual número de emisiones y de derechos de emisión. ¿Y qué puede hacer este participante? Simplemente pues reporta sus emisiones ante el gobierno y aporta, digamos, los derechos de emisión equivalentes que ya tiene asignados y simplemente los reporta a final del periodo de cumplimiento. Pues digamos que está en ceros, igual emisión, igual a los derechos a los permisos de emisión que tiene. Entonces digamos que este es más o menos cómo funcionaría el mercado de emisión. Más adelante pues ya vamos a entrar en más detalle de pues, esas dinámicas de mercado que se pueden generar. Entonces, ¿quién participa en el diseño y la implementación del sistema de comercio de emisiones? Digamos que este funcionamiento depende de varios factores y también depende pues, de una planeación a futuro y de una planeación de mercado.
Dentro de los elementos esenciales que tiene este sistema, pues tiene el componente de administración e instituciones. Se debe generar toda una capacidad institucional y sistemas administrativos para diseñar, aplicar y supervisar un sistema de comercio de emisiones. Entonces, del diseño de esto se va a desprender todo un andamiaje interinstitucional para poderle dar viabilidad y funcionamiento al sistema como tal. Se necesitan sistemas de información, se necesitan como entidades que estén verificando lo que están haciendo las empresas. Entonces hay toda una articulación detrás que se debe generar y que hasta ahora en el país se están empezando a dar como esas primeras discusiones. Tiene que haber coherencia de políticas públicas, como son pues digamos, las políticas de cambio climático, los planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales que hay, las políticas energéticas, las políticas de transporte, económicas y fiscales. Digamos que acá se viene un trabajo de articulación muy grande entre todas las políticas, planes y programas que hay de los diferentes sectores que entrarían a estar regulados dentro del sistema. Se debe generar una comunicación estratégica. La idea es tener buena comunicación e identificación de los intereses de los actores clave. Por eso, digamos, en este momento, en esta etapa temprana, es muy importante que nosotros, digamos, ya conociendo lo que implica un sistema de comercio de emisiones, cuáles son sus elementos, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, ya vamos a estar mucho más informados a la hora de tener que apoyar pues de trabajar en el diseño de este sistema y de decir cuáles son las limitantes, las barreras y cuáles podrían ser esos aspectos a tener en cuenta para el diseño como tal del sistema. Se requiere pues el marco legal. Digamos que el marco regulatorio macro ya está para este Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones, como lo vimos el martes en la Ley de Cambio Climático. Ya, digamos, se generaron esos lineamientos y se definieron aspectos básicos que requiere un sistema de comercio de emisiones, pero se debe desprender de ahí, digamos, ya como la reglamentación específica para esto, y también depende pues de esa eficiencia ambiental para cumplir con las metas de mitigación, y para esto pues se necesitan señales de precio fuertes y estables, dependerá del tope que se fije, y pues se debe generar incentivos para las inversiones. Entonces, parte también de participar en este sistema de comercio de emisiones, como lo veíamos al principio de esta presentación, es que puede generar que haya mayor apoyo de cooperación internacional. Entonces eso le va a permitir, digamos, a las empresas de pronto tener un poco más de incentivos y de respaldo para implementar las estrategias que a cada una le parezca más conveniente, también de acuerdo a las señales de precio que se vayan dando pues en el mercado. En el mundo hay varios sistemas de comercio de emisiones, hay 21 sistemas que abarcan 29 jurisdicciones con sistemas de comercio de emisiones ya en funcionamiento. El de la Unión Europea, pues digamos que es de los más antiguos y que ya creo, si no estoy mal, va como en la tercera fase de implementación. Hay un mercado también de un sistema de comercio de emisiones en Asia. Pues China lo tiene programado. China lo tiene programado como por regiones. México ya entró con su sistema de comercio de emisiones, van en esa primera fase piloto. En Estados Unidos también hay, en Canadá ya está en vigor. Programados también está en Europa Oriental, digamos. Hay también algunos sistemas de comercio programados, y acá en la región Brasil y Chile tienen sistemas de comercio bajo consideración. Ver un poco el panorama de los sistemas de comercio de emisiones en el mundo. Por ejemplo, en Europa es uno que regula toda la Unión Europea. Es un sistema de comercio de emisiones muchísimo más complejo, mucho más robusto,
pero pues ya llevan varios años en este proceso. Si no estoy mal, ese sistema de comercio de emisiones empezó a principios de los 2000, entonces ya digamos que lleva una trayectoria recorrida y ya hay mucho conocimiento en cómo se genera este funcionamiento. El precio del carbono en comparación con otras políticas de mitigación, digamos que acá estas son como esas curvas de abatimiento que se pueden, del costo marginal de abatimiento que se presenta como escenario para la reducción de emisiones. Este costo, pues, para mitigar el cambio climático varía dependiendo de las tecnologías que se implementan. Entonces, digamos, acá, si ven esta gráfica, acá a la izquierda hay una fracción de las barritas, digamos que están en rosado, que son las opciones que tienen costos negativos y que enfrentan ciertas barreras que no son de tipo económico. Por eso es un incentivo económico, no ayuda simplemente como a solucionarlos. En esta gráfica pueden ver, digamos, en el eje Y el precio de la tonelada de CO2, y en el eje X, digamos que el grosor de la barra es el potencial de reducción de emisiones que tiene esa medida. Entonces, por ejemplo, las que están en rosaditos son, por ejemplo, medidas de eficiencia energética, donde se obtienen ahorros más que costos. Pues hay una inversión inicial, pero en el corto o mediano plazo van a generar ahorros. Por eso digamos que son costos negativos. La fracción azul es, digamos, las medidas de mitigación que el costo no es tan elevado y que tienen un potencial, digamos, atractivo de reducción de emisiones, y ahí es donde el precio del carbono, digamos, que alcanza su mejor potencial, ya que el costo, pues, marginal de reducción de emisiones es positivo, pero no es demasiado alto. Entonces, pues, digamos que las empresas todavía están en capacidad de gestionarlo. Y ya las que están en la franja verde ya son opciones de mitigación mucho más costosas, implican inversiones en tecnología mucho más fuertes, y digamos que están un poco por fuera de lo que ya es políticamente factible. Entonces, si bien pueden reducir emisiones, su costo es muy alto, entonces no son viables para gestionarlas. La señal sobre el precio del carbono, digamos que es una señal a largo plazo, es un camino, digamos, a recorrer. ¿Qué se busca? La señal debe diseñarse de tal manera que el precio sea creíble, estable y que funcione en el largo plazo. Esto, digamos que es en general para los mecanismos de fijación de precio del carbono. Sabemos que el sistema de comercio de emisiones no fija el precio al carbono, pero sí hay mecanismos de control. Entonces, es importante incentivar inversiones y garantizar que esas inversiones confíen, digamos, en este sistema de comercio de emisiones para que puedan hacer como esas inversiones a largo plazo. Entonces, se debe diseñar un esquema bastante robusto y acorde a las realidades del país para que pues se generen las señales adecuadas para las entidades reguladas. Entonces, como mencionaba, si bien el sistema de comercio de emisiones no fija un precio para la tonelada de CO2, sí hay mecanismos de control cuando en el mercado pues empiezan a haber variaciones muy fuertes en el precio de los permisos de emisión. Entonces, el sistema los puede controlar, los puede regular a través de la fijación, por ejemplo, de precios mínimos y máximos, a través de mecanismos de estabilidad del mercado que pueden establecer cómo se debe transar en el mercado. Más adelante, cuando ya veamos cómo específicamente las particularidades del mercado, pues vamos a entender mucho más qué quieren decir esos mecanismos de control de los precios. Y ya para finalizar, digamos, esta sesión,
es ver un poquito la sinergia que hay con otros instrumentos de mitigación, en donde lo que se intenta gestionar y se busca es responder a las preguntas de quién paga y quién decide sobre la gestión de las emisiones y la mitigación. ¿Quién paga por la mitigación? Si las empresas o el gobierno. ¿Quién debe pagar por el daño que genera las emisiones? ¿O quién paga por ese costo social del carbono? ¿Y quién decide cómo mitigar? Entonces, digamos que hay diferentes instrumentos, como lo son los subsidios. Por ejemplo, el gobierno puede decir como que va a dar un beneficio o va a dar ese subsidio para las empresas que reduzcan las emisiones. Y en este caso, digamos que el sector privado como tal tiene el control porque acepta o no acepta ese subsidio. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Quién mitiga los costos? El gobierno y pues digamos la sociedad, pero el gobierno sobre todo, ya que el gobierno es el que va a generar el incentivo y tiene que sacar, digamos, los recursos. Y lo mismo pasa pues por el daño de las emisiones, pagaría gobierno, sobre todo pues al incentivar pues, el mecanismo, pero la empresa decide si lo acepta o no. Por ejemplo, la producción de gobierno es, por ejemplo, políticas de transporte público. Entonces ya es una apuesta completa del gobierno en donde el gobierno controla las emisiones y mitiga, o sea, de ese mecanismo. En otro nivel, digamos, están los de comando y control. Por ejemplo, ya, digamos, establecen por norma que se debe adoptar X tecnología, entonces ahí el sector privado debería empezar a pagar por los costos de mitigación, ahí el que contamina paga, por decir algo, y el daño por las emisiones, digamos, el costo social de la mitigación lo asume tanto gobierno como sociedad. En cambio, en los impuestos al carbono basado en umbrales o los sistemas de comercio de emisiones con asignación libre, es decir, que las empresas reciben gratuitamente los derechos de emisión, el sector privado paga por esos costos de mitigación y los daños por emisiones los paga la sociedad y el gobierno. Y en los impuestos al carbono, ya digamos más simples, no basados en umbrales, y los sistemas de comercio de emisión con subasta, pues el sector privado es el que asume, digamos, estos costos y decide cómo gestionar y mitigar pues, las emisiones y el costo social asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Digamos que hay una relación y una comparación con otros instrumentos de mitigación que se generan. Y en el caso del sistema de comercio de emisiones, es un mecanismo que, digamos, le da el control, si bien el gobierno establece límites y genera, digamos, mecanismos para el cumplimiento de esas metas de mitigación, es el sector privado o son las empresas reguladas las que deciden cómo gestionar y cómo pagar, digamos, sus costos de mitigación y asumen en parte ese costo social de las emisiones. Entonces, esto era un poco para ver en grandes rasgos cómo se relaciona el sistema de comercio de emisiones con otros instrumentos y lo que compone, los elementos iniciales que compone un sistema de comercio, que son pues, el tope, los derechos de emisión y ya el componente de mercado. La próxima semana ya entraríamos a ver mucho más en detalle lo que es la definición del tope, cómo se asignan los derechos de emisión y ya vamos a entrar en mucho más detalle de los componentes del sistema de comercio de emisiones.
nos pasamos un poquito del tiempo que teníamos previsto para la sesión, pues creo que es normal pues el diálogo y pues que vayamos resolviendo las dudas. Entonces no sé si tienen alguna duda adicional. La siguiente sesión sería el martes de la próxima semana. Yo les comparto hoy esta presentación y la del martes. Esta sesión la grabamos, entonces pues para los que quieran revisarla o compartirla con otras personas de la empresa lo pueden compartir. Y pues si tienen alguna pregunta, en este momento abrimos espacio para preguntas. Entonces, si no hay preguntas, podríamos dar por finalizada la sesión. Yerjan, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta. No. Okay. Bueno, pues, ¿cómo les ha parecido un poco la dinámica? ¿Cómo ven que vamos abordando los temas? Es bastante complejo, digamos, pero la idea es con cada sesión ya ir afianzando los conocimientos y los términos, ir aterrizando un poco más lo que implica este sistema de comercio de emisiones. Entonces, pues, si tienen algún comentario respecto a la dinámica o a la presentación como tal, súper bienvenidos los comentarios para mejorar para cada sesión. Yo quería comentar algo, Catalina. Sí. Realmente, pues, uno sabemos que el tema es muy importante y yo creo que así como lo estamos abordando, vamos bien, pero sí tenemos que ir nosotros analizando y que sea, digamos, por la misma asociación, podamos ir identificando y para que pues podamos dar cumplimiento a todo este tipo de requerimiento ahorita que se nos avecina, ¿sí? Y pues que todas las empresas pues estemos como trabajando como al mismo ritmo y poderlo sacar lo mejor pronto posible, porque pues sabemos de que ya en el momento que tengamos ese requerimiento firme, pues ya va a ser más complicado, pero sí creo que vamos bien, Catalina, y muchas gracias. Gracias, Giovanni. La idea sí es, digamos, hasta ahora el ministerio va a empezar como ese proceso de diseño. Digamos que el Ministerio de Ambiente estuvo muy presente en la academia que se hizo el año pasado. Natalia Serna también tuvo la oportunidad de participar en la academia. Y ellos ya lo estaban pensando, todavía está un poco en el aire, no se ha definido nada, pero es algo que sí se viene en el corto plazo y por eso, digamos, como la importancia de estar en este proceso, de este plan de estudios, para que tengamos las herramientas como gremio, como empresas, para poder ya realmente como poder sentarnos a discutir con ellos y a plantear opciones de diseño. Y digamos, todos los comentarios que han hecho, yo los he ido anotando para tenerlos súper presentes. Y más adelante, cuando ya, digamos, aterricemos un poco más algunos conceptos, mi idea es poder traer algunos invitados también que nos cuenten experiencias, digamos, de otros sistemas de comercio de emisiones o personas, digamos, ya más expertas en este tema que puedan dar un poco más de claridad frente a algunos temas. Y también, digamos, empezar las discusiones con Ministerio de Ambiente y, por ejemplo, con XM para que el gobierno vea que nosotros ya estamos, digamos, en esa senda y que ser como un poco más proactivos en ese sentido de proponer y no esperar a que nos llegue ya el requerimiento y establezcan, sino ser más activos en ese diseño para que no nos pegue tan fuerte el tema. Catalina, buenos días. Hola, Álvaro. De acuerdo, pues comparto mucho todas las opiniones que han manifestado. Definitivamente nosotros pues somos un sector visible y somos un sector que desafortunadamente nuestra generación, nuestra razón de ser está asociada a la generación de emisiones. Pero yo creo que lo que vemos aquí es
realmente es una amenaza al sector. Hay que verlo, digamos, de esa manera en el análisis situacional que se haga, y tenemos que buscar las herramientas para convertir esto en una oportunidad. Yo pienso que deberíamos comenzar y tener dentro del plan de trabajo el incorporar, no sé, un tipo de estudio, de simulación que nos permita demostrar cómo sería este escenario de generación de emisiones si el sector térmico dejara de ser el actor gestionar la demanda en el país. Es un ejercicio muy interesante, y además un ejercicio que podríamos desarrollar como en conjunto, como para no, en este caso, no particularizar por empresas, sino en conjunto sector térmico, y mostrar cómo sería si realmente pues, nuestras plantas pudieran estar generando, si no en carga base, por lo menos muy cerca de la carga base, y con una carga constante, continua, ¿sí? Y que la carga de gestionar la demanda del país estuviera, digamos, en el sector hidráulico. ¿Qué pasaría? Eso sería interesante de revisarlo, y podríamos calcular nuestras emisiones en uno y otro escenario y tener esos insumos ya preparados para el momento en que se llegue la discusión. No sé qué opinas. Sí, es interesante. Digamos que dentro de este panorama yo veo dos opciones. Digamos, esas simulaciones y esos escenarios, digamos, tocaría trabajarlo un poco con la UCME, de pronto, que son los que generan ese tipo de escenarios y tienen las herramientas, pues los programas para poder hacer esta simulación. Podríamos de pronto hablar con ellos, saber qué podemos hacer. Y también me gustaría, no sé si sea posible, dentro de la academia tuvimos la oportunidad, Natalia de hecho también tuvo la oportunidad de participar en un ejercicio de simulación del mercado como tal, que fue bastante interesante. Voy a intentar contactar a las personas que hicieron este ejercicio a ver si de pronto puede llegar a ser posible que nos permitan hacer un ejercicio similar con esa plataforma para una simulación del mercado. Son esos dos escenarios que al momento se me ocurren, pero puedo ir hablando primero pues con la UCME para ver cómo podemos ir haciendo este tipo de simulaciones. Seguramente ellos ya lo tienen mapeado, entonces podríamos pues trabajarlo con ellos a ver qué pasa. Y también pues dentro de nosotros al interior del sector ir viendo qué ejercicios podemos hacer y qué tipo de información podemos ir aportando. Por eso en este momento también es muy importante que todos contemos o avancemos en esa estimación de emisiones para pues, también discutir sobre datos más concretos que nos permitan tener como por lo menos un rango como de movilidad y saber cómo bajo qué números estamos hablando en ese sentido. Entonces, pues, digamos que ahí se van identificando las necesidades y oportunidades que este tema va generando. No sé si con esto te parece bien, Álvaro, respecto a lo que mencionabas. Te perdí en un momento, pero creo que con eso cobijamos un poco el tema de simulación de cómo sería el estado pues, de el escenario con el parque térmico o con el parque térmico en escenarios de carga base o ese tipo de modelos que se podrían llegar a generar. Bueno, entonces si no hay comentarios adicionales,
Nos vemos entonces el próximo martes, sería la tercera sesión. Ya vamos a entrar mucho más en detalle de varios de los aspectos que hoy vimos. El martes la sesión está más orientada pues, a un sistema de comercio desde el sector privado. Vamos a entrar un poco ya más en detalle de ciertos aspectos. Y la próxima semana solo sería el martes, de acuerdo a lo que hablamos en el comité ambiental por solicitud, pues digamos, se eliminó la sesión del jueves, entonces sería solo el martes y luego retomamos el siguiente martes, que es el 16. Entonces tenemos sesiones el 9 y luego el 16 de febrero. Entonces, vecinos más, muchas gracias por atender a esta sesión y nos vemos el martes. Muchas gracias, Catalina.